amados hermanos, ¿cómo están? Gusto saludarles un día más, bendecirles en el nombre de Jesús, animarlos a que este tiempo sea un tiempo de oración, de búsqueda en el Señor, de que podamos buscar cada día más a Jesús, que podamos contemplarlo, que podamos acercarnos a Él y sea un tiempo de ayuno, de oración. Son tiempos complejos donde la iglesia necesita posicionarse y eh, hacer lo que corresponde, lo que fuimos llamados a hacer luz, a servir, a amar eh, en el Espíritu, en el poder de Dios. Aquí estoy comisionado, enviado, dirigido por el presbiterio para poder compartir verdades que son muy, muy importantes para nosotros. Vamos a hablar un poquito más de la visión. Es importante que podamos comprender cada día más esta verdad y podamos que entre esta verdad en nuestro ADN espiritual, que entre a lo más interno de nuestro ser, podamos ir por el Espíritu siendo revelados de estas verdades. Así que bueno, este día se ha estado orando y ayunando para poder compartir esta verdad. Así que en el nombre de Jesús vamos adelante. Lo primero que queremos decir es que nuestra visión es Jesucristo. Jesús es nuestra visión. Cuando hablamos de visión estamos hablando de lo que nuestros ojos deben ver, a dónde deben posarse nuestros ojos, qué deben mirar, ¿cierto? Nosotros fuimos llamados por Dios. Dios nos rescató. ¿Para qué nos rescató? ¿Cierto? Nos rescató para ser como su Hijo. El propósito eterno de Dios en Romanos 8, 28, 29. Ahí seguramente los muchachos van a poner el texto. Vamos a ir leyendo las escrituras con tranquilidad. Pero es muy importante que usted pueda entender. También estamos grabando en audio. Si necesitan el audio, también lo pueden pedir. ¿Ya? Aquí Romanos 8, 28 en adelante dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿A quienes todas las cosas les ayudan a bien? A quienes conforme a su propósito son llamados. Dios tenía un propósito para hacer todas las cosas, para llamarnos. Fuimos llamados con una razón. Por eso dice propósito. Tenemos un propósito, una razón de vivir. Seguimos leyendo el 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios, al crear la humanidad, ¿cierto?, le había dado un destino previo. Es decir, Él concibió en su corazón, ¿cierto?, una razón, concibió un anhelo y de acuerdo a esa razón creó. No fue al revés. No es que Dios haya creado primero, ¿cierto?, y después se le ocurrió qué hacer con su creación. No. Dios, en su infinita sabiduría, divinidad, amor, justicia, bondad, concibió en su ser divino, ¿cierto?, tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. ¿Cierto? Dijo: yo quiero compartir mi gloria con una familia de muchos, ¿cierto?, hijos semejantes al Hijo. ¿Por qué lo podemos decir? Porque es importante decirlo. Porque primero está la razón de ser y después sobre esa razón Dios crea, ¿verdad? No es al revés. No es que Dios creó y dijo: ¿y qué hago con esta creación ahora? ¿Y qué podría hacer? No. Dios tiene propósito, es un Dios de propósito. Dios tiene razones por las que hace las cosas. Y esta es la razón. Lo demás que ocurre responde a esta razón.
Todo lo que ocurre, Dios permite, apunta a su propósito. ¿Cuál es? Ya lo dije, pero quiero usar el texto bíblico, ¿cierto? A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y ahí está, ¿cierto? Fuimos llamados para ser conformes a la imagen de su Hijo. Imagen quiere decir carácter, ícono, ¿cierto? Esa es la palabra original. Está diciendo Dios que quiere que nosotros seamos como Jesús, como su Hijo. ¿Para qué? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Jesús iba a ser el primero entre muchos. Ahí estamos hablando, ¿cierto?, de una familia. Hijos, Dios Padre, nosotros sus hijos. Jesús el primero de muchos. Entonces es una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Muy bien. Esto está respaldado por toda la Escritura, pero yo quiero llevarlos a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 1. Dice Juan, en una revelación maravillosa del Espíritu, escribe, dice, en el principio, hablando de Jesús, por supuesto, el Evangelio de Juan, el Evangelio habla de Jesús, el Evangelio de Juan y todos los evangelios apuntan a Jesús. Él es la buena noticia, ¿cierto? Entonces está hablando de Jesús. En el principio era el verbo, esta palabra es logos, ¿cierto? Ahí en el logos, para los que conocen un poquito más, puedo decir que el logos incluye el querigma, que es la proclamación de Jesús, toda la verdad de Jesús, que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, se encarnó en un hombre, vivió entre nosotros, ¿verdad? Hizo señales, milagros, prodigios, tuvo una vida ejemplar, sin pecado, murió en una cruz, al tercer día resucitó, por supuesto que murió en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, pagó un precio que el hombre no podía pagar, ¿verdad? Y resucitó al tercer día y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre y lo hizo Señor. Por lo tanto, Jesús es el Señor. Muy bien. Y incluye, el Logos, incluye la didaqué, que es la doctrina de Jesús. Es decir, el Logos expresa todo lo de Dios. El verbo expresa a Dios. El verbo era Dios. Entonces, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Eso quiere decir que el Cristo, ¿cierto?, era Dios. Era Dios. Estaba antes de todo. Él era Dios y estaba con Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El triuno Dios, ¿cierto? El trino Dios. El verbo que bajó a la tierra, ¿cierto?, se hizo carne, era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas, y escuche bien aquí, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, todas las cosas encuentran la razón de ser en Jesús. Todo fue creado por medio de Él. Cuando Dios dijo que se hiciera, ¿cierto?, la creación, la tierra, los cielos, etcétera, ¿cierto?, estaba haciéndolo por medio del poder del verbo, el logos de Dios, Dios mismo, ¿cierto?, hacía y creaba en ese poder. En él, dice, en este verbo de Dios, en el logos, ¿verdad?, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. El verbo era Dios, estaba con Dios desde el principio. Y Dios creó por medio de él todas las cosas. Y este verbo, ¿cierto?, es la luz de los hombres, es la vida de los hombres. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y esta luz, la luz del verbo, la luz de Dios, del Hijo de Dios, ¿cierto?, de la segunda persona de la divinidad, Dios Padre y Dios Hijo, esta luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hablando del verbo, también Juan dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron,
mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Ahí hay un derecho, una autoridad, para ser hechos hijos de Dios. Todos los que reciben a Jesús, como el Verbo, como el Logos, como el Hijo de Dios que bajó a la tierra, ¿cierto? Y vivió entre nosotros, después murió, resucitó y ascendió al cielo. Quienes reciben a Jesús en esta verdad, Dios les da el derecho, ¿cierto? Un título, un derecho para ser hijos de Dios. Todos los seres humanos somos creación de Dios, pero solo los que hemos creído en Jesús como el Dios, el Verbo de Dios, ¿cierto? El Logos, que bajó a la tierra, se hizo carne y vivió entre nosotros, etcétera, etcétera. Los que hemos creído en la verdad querigmal, los que hemos creído en estas verdades, ¿cierto? Los que hemos creído en la verdad, solo nosotros hemos y tenemos el derecho de ser hijos de Dios. La mayor pérdida del hombre fue perder al Padre. Fuimos destituidos de su gloria. Y para volvernos al Padre y volver a ser sus hijos una vez más, para ser vueltos adoptados en su familia, ¿verdad? Entonces nuestra fe en Jesucristo, en el Verbo, en el Hijo de Dios, ¿cierto? Es fundamental y eso nos permite ser hechos de nuevo hijos de Dios. ¿Se fijan que todo apunta a Jesucristo? Nuestra visión es Cristo, nuestros ojos deben estar puestos en Cristo. El propósito eterno de Dios que leímos hace unos minutitos en Romanos apunta a Jesús, porque Dios quería que nosotros fuésemos como Él. Él nos creó originalmente para ser como Jesús. Nos desviamos, nos perdimos y perdimos a Dios y nos extraviamos en nuestros propios razonamientos, perdimos la presencia de Dios y quedamos lejos de Dios. Y somos, como seres humanos, la expresión de esa pérdida. Somos seres insensibles, individualistas, egoístas. Nosotros vemos en la televisión, en las redes, en las noticias, cómo los hombres, ¿cierto?, están pervertidos, buscan su propia gloria, buscan su propio beneficio. Por ahí un ministro de salud de otro país, vimos cómo lamentablemente estaba haciendo negocios con la salud, con la enfermedad, con el dolor de las personas. Así es el hombre, es egoísta. Y ustedes dirán, pero hay personas que se ven buenas. Siempre hay expresiones de Dios en las personas, porque fuimos creados a su imagen y semejanza, y el hombre puede transmitir algunas cosas de Dios, pero lo que está errado es su naturaleza. Alguien puede hacer cosas buenas, pero la naturaleza del hombre está pervertida. Dios lo condenó, porque aunque pueda hacer algo bueno, ¿cierto?, su motivación siempre es errada. Lo está haciendo para su propio beneficio. Sea un reconocimiento, sea un placer de dar, que puede alguien hallar placer en el dar, por supuesto, altruismo, ¿cierto? Pero siempre la motivación es equivocada. ¿Por qué? Porque ese hombre, al no tener a Dios en su corazón, ¿cierto?, es su propia fuente, su motivación. Y Dios nos creó para que viviésemos en Él, con Él y para Él. Nuestra vida debía ser una expresión de Dios, de nuestra unidad con Dios. Así que todo apunta a Jesús, nuestra visión es Jesús. Y aquí quiero hacer una salvedad, quiero hacer una advertencia, si es que se puede llamar de esa manera. No es lo mismo que tú entiendas que la visión es el propósito eterno de Dios, a que la visión sea Jesús. No es lo mismo. Aunque todo viene de Dios, hay una diferencia que no es solamente semántica, no es un problema de vocabulario, de entendimiento, es un problema doctrinal. ¿Por qué? Porque si yo te digo a ti que estás escuchando y que eres cristiano, de la congregación que sea, de la denominación que sea, y yo te pregunto a ti, ¿tú sabes
¿cierto? ¿Para qué existes? Tú me puedes decir, yo existo para el propósito de Dios. Ah, muy bien, está muy bien eso, pero ¿qué significa? Significa que yo debo ser como Jesús. Ah, muy bien. ¿Y cómo lo vas a hacer? Bueno, tengo que orar, tengo que leer, tengo que buscar, tengo que... Ahí hay una distinción, hay una diferencia, hay un problema en eso. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios lo va a cumplir Dios en nosotros, que no es lo mismo a que yo te diga que tú tienes que cumplir el propósito de Dios. Si Dios hubiese planteado de que nosotros debíamos cumplir su propósito en nuestras fuerzas, ¿cierto? Con nuestro brazo, confiando en nosotros, ¿cierto? Lo hubiese establecido claramente, pero no es así. Nosotros no fuimos llamados a cumplir el propósito de Dios en nuestras fuerzas. Por lo tanto, nuestros ojos no deben estar puestos en el propósito eterno de Dios, sino en Jesucristo. Porque la única forma de cumplir el propósito eterno de Dios es que nosotros pongamos nuestra mirada en Jesús. ¿Cierto? Ahí yo quiero que entiendas esa diferencia. Si yo te digo a ti, tienes que ser como Jesús, eso, yo a ti te voy a estar provocando a que tú intentes hacerlo. Y lo único que vas a encontrar es frustración, porque no vas a poder llegar a la estatura de Jesús. Ningún hombre puede llegar a la estatura de Jesús. Entonces, eso no significa que debamos abandonar el propósito eterno de Dios, no. El propósito eterno de Dios es nuestro anhelo. Nosotros queremos ser como Jesús. Pero ¿cómo debemos ser como Jesús? ¿Cómo llegaremos a ser como Jesús? No es haciendo fuerzas humanas. Mira lo que le dice Jesús a Nicodemo. Juan 3 dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, esto te lo aseguro, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si el propósito de Dios fuese que Nicodemo fuese a la imagen de Jesús, Jesús le tendría que haber dicho a Nicodemo: Nicodemo, sígueme para que tú me puedas imitar, porque Dios quiere que tú seas como yo. Yo soy Jesús, el Hijo de Dios, y debes imitarme, debes ser como yo. Eso es poner frente a una persona el propósito de Dios sin explicarle dónde debe poner sus ojos. Entonces Jesús fue muy claro con Nicodemo. Le dijo: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le entendió claramente. Le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Qué le respondió Jesús? Verso 5. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces podemos descartar que Dios le haya pedido al hombre ser como Jesús. Dios anhela que tú seas como Jesús, pero Él sabe que es imposible que tú seas como Jesús. En tus fuerzas no puedes, pero Dios va a cumplir su propósito. Es decir, tú y yo vamos a llegar a la estatura del varón perfecto, como dice Efesios. Pero ¿cómo vamos a llegar ahí? 1 Corintios 1:9 lo dice.
Dice así, 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios. ¿Qué significa eso? Que lo que se propuso Dios, lo va a cumplir. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados. ¿A qué fuimos llamados? ¿A qué nos llamó Dios? ¿Y por qué nos llamó Dios? Porque hacemos lo que hacemos. Esto es muy importante que tú te lo preguntes. Si tú no entiendes esto, vas a intentar una y otra vez ser como Jesús y te vas a frustrar. Vas a tratar de obedecer los mandamientos en tus fuerzas y lo único que vas a conseguir es frustración. Tienes que entender lo que Dios está proponiendo. Si Él propuso, si Él concibió en su sabiduría, en su gloria, tener muchos hijos como Jesús, entonces el llamado, ¿cierto?, a esa meta incluye un llamado para tomar un camino hacia esa meta. Te va a decir a ti, como le dijo a Jesús a Nicodemo, perdón, tienes que nacer de nuevo. Muy bien. ¿Cómo? De agua y de espíritu. ¿Cómo es eso? Cuando yo veo a Jesús como Señor, veo mi pobreza, soy revelado de que soy un pecador. El llamado es al arrepentimiento. Yo me arrepiento. ¿Cómo consumo ese arrepentimiento? Arrepentirse es un cambio de vida, es un cambio total de actitud. Yo iba hacia el norte, ahora voy hacia el sur. Yo iba hacia el mundo, ahora voy hacia Dios. Yo hacía esto, ahora hago aquello. Eso es un arrepentimiento. Es una decisión de abandonar una vida lejos de Dios y venir a una nueva vida, a otra cosa. No es un arreglo de mi vida. No es que Dios haya resuelto, me haya dado un remedio de una enfermedad que yo tengo que mejorarme. No es un parche que Dios haya puesto en mi vida. Estaba roto yo y me puso un parche. No. Esto es un cambio de vida, es otra vida, es una nueva vida. El hombre no puede cumplir con el propósito de Dios, a no ser de que nazca de nuevo. Y ahí, en el arrepentimiento, ¿cierto?, consumamos nuestra fe entrando a las aguas del bautismo. Y ahí, ¿cierto?, se cumple la promesa de Dios. Perdónenme, déjenme revisarlo antes de pasar a 1 Corintios 1:9. Miren, vengan conmigo a Hechos 2. Hechos 2 habla del día de Pentecostés, ¿verdad? Voy a leer el verso 30 y... Bueno, del 31, para tener el mismo contexto que estamos hablando. Dice así: viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Estoy leyendo el 32, ahora el 33. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. El verso 34. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, dice Pedro a la multitud que escucha y a ustedes, ¿cierto? Ciertísimamente toda la casa de Israel, o todos ustedes los oyentes, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es lo que venimos diciendo, ¿verdad? Jesús fue hecho Señor. Él reina, Él tiene el gobierno y es dueño de todo. Y quienes hemos reconocido a Jesús como Señor, entonces debemos caminar según el camino que Dios estableció para llegar a cumplir el propósito eterno de Dios.
aquí hay un camino. Y Jesús dice, yo soy el camino. Jesús es el mensajero, Jesús es el mensaje, Jesús es la puerta, Jesús es el pastor de las ovejas, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el lobo de Dios, Jesús es Dios. Entonces, si yo quito a Jesús del propósito eterno de Dios, pierde el sentido. Como Jesús fue y creó todo, todo fue creado para Él y por medio de Él. Todo es de Él y para Él. Todo se hizo por medio de Él. Él es la razón de ser de todas las cosas, incluido el propósito de Dios. Yo imagino, perdónenme que lo diga así, que Dios vio a su Hijo y concibió en su grandeza de que esa vida, esa divinidad, esa expresión, esa hermosura, Él la pudiese multiplicar. Y Él dijo, sí, yo quiero más, quiero crecer en esto con Dios, con mi Hijo. Y concibió crear en su grandeza. Uno lo explica humanamente porque es limitado, es una persona humana. Dios es Dios. Pero tratando de entenderlo un poco, dijo Dios así, yo voy a crear, yo quiero compartir esta gloria, quiero que se multiplique y nos crea a su imagen y semejanza. Dios nos crea. No somos cualquier cosa, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Eso nos da un valor muy grande. Bueno, nos perdimos y ahora en Cristo Dios nos vuelve a Él, ¿cierto? Él mismo propicia nuestra vuelta, Él mismo nos reconcilia consigo mismo. Por eso Jesús muere, para reconciliarnos con el Padre, algo que nosotros no podíamos hacer. Muy bien, los que hemos creído en Jesús como Señor, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el camino que Dios establece? Aquí sigue en Hechos 2:37. Pedro les dijo, la gente está preguntando, bueno, ¿y qué hacemos? Entendemos, vemos que Jesús es el Señor, era el Mesías verdadero, el que nos venía a rescatar, a salvar. ¿De qué? De la ira de Dios. No solo de los romanos, de la ira de Dios, de la condenación eterna. Él es el Mesías, el ungido de Dios. Él fue escogido, el escogido, Jesús, el Cristo. ¿Qué hacemos ahora? Y tú tienes que estar preguntándote lo mismo. Bueno, si no lo has hecho, ¿cuál es el camino a Dios? ¿Cómo en este camino Dios cumplirá con su propósito? ¿Cómo cumplirá con lo que Él estableció? Entonces Pedro dice, el 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí está el tema. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, esos somos nosotros. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ahí hay un llamado. ¿Para qué fuimos llamados? Para ser como Jesús. Ese es el propósito de Dios. Ahora, ¿cuál es nuestra visión? ¿Dónde debemos poner nuestros ojos para que esto se cumpla? En Jesús. Ahora volvamos a 1 Corintios 1:9. Ahora sí. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados. ¿A qué fuisteis llamados? ¿Cuál es el llamado tuyo? Porque Él tiene una propuesta de que seamos como su Hijo. Pero es una propuesta de Él. Él la preparó y Él la va a consumar. Pero para ti, ¿cuál es el llamado? ¿Qué dice aquí? Fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿A qué fuisteis llamados? A tener comunión con su Hijo Jesucristo, que es nuestro Señor. La palabra comunión
es koinonía. Su origen, su raíz etimológica es asociación, sociedad. Es más que estar cerca, es una relación íntima, es una intimidad. Por eso la Escritura nos dice que debemos conocerlo, y ahí habla de intimidad, de la misma palabra que usó la Escritura cuando dice que José conoció a María después de que Jesús nació. Ahí está hablando de intimidad. Nosotros debemos conocer a Dios y a Jesucristo. En esto consiste la vida, en que conozcáis, ¿cierto?, a Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Eso es muy importante. Fuimos llamados a tener intimidad con Jesús, fuimos llamados a tener comunión con Él. Cuando yo tengo comunión con una persona, cuando me acerco, me entrego a esa persona, entonces yo empiezo a conocerla íntimamente, y esta persona a mí, hay una relación, hay una asociación. Nos asociamos a Jesús, nos entregamos a Jesús, nos volcamos a Él. Ese es nuestro llamado. Desde ahí Dios nos transforma paso a paso para llegar a la imagen de Jesús. ¿Debemos ser como su Hijo? Sí. ¿Por medio de qué? De estar íntimamente ligados a Jesús, estar cerca de Jesús. Fuimos llamados para estar en comunión con Él. Por eso Jesús en Juan 15:5 dice: lejos de mí nada podéis hacer. Y no está hablando de la inoperancia o de la imposibilidad de hacer cosas. Está hablando de lo primordial, de lo importante, porque todo tiene sentido en Cristo. Entonces todo lo demás no tiene sentido. Por eso Él dice: nada podéis hacer. Y se refiere al máximo del hombre, a la razón de ser. Mi razón de ser es ser como Jesús. Dios me llamó, ¿cierto?, y se propuso en sí mismo tener una familia, muchos hijos como Jesús. Y nada de esto ocurrirá lejos de Jesús. No podemos, no es en las fuerzas humanas. No vamos a ser como Jesús en nuestras fuerzas. Veámoslo en Romanos 8. Es importante que puedas mandar tus preguntas ahí en el chat, o mandarlas al teléfono que está ahí, van a poner los hermanos ahí abajo, para que vayamos conversando, vayamos interactuando. Si el Señor permite, podemos responder algunas preguntas. Es importante que tú vayas entrando en este tema. Esta live es especialmente para la iglesia, para cualquier hermano que ha declarado que Jesucristo es su Señor y se ha bautizado. Si no te has bautizado aún, ya sabes que tienes que hacerlo para entrar en este camino. El bautismo es el inicio de esta caminada. Mi salvación me pone en el lugar correcto, dice la Escritura, para poder caminar ahora con Dios hacia su propósito. Dios me va a llevar, me ha dado su Santo Espíritu, como lo acabamos de leer hace un rato, ahí en Hechos. Y ahí en esta unidad con Jesús, ¿cierto?, en esta asociación con Jesús, en poner los ojos en Jesús, nosotros vamos creciendo a la imagen y a la estatura de Él. Vamos después, los próximos miércoles, yo u otro hermano va a estar hablando de esto mismo. Vamos a seguir profundizando. Aquí hay mucho, porque la Escritura habla de esto, no es un tema, es la razón de nuestra vida. Nosotros vivimos para esto. Dios nos concibió para ser como su Hijo y formar una familia de muchos hijos. Hay una familia, ¿cierto? Unidad. Muchos hijos, cantidad. A la imagen de su Hijo, calidad. Lo acabamos de ver en Romanos 8, ¿verdad? Y todo apunta hacia Jesús. La calidad es fundamental. Si yo tengo calidad, si soy como Jesús, entonces tengo unidad y también cantidad. Así que bueno, todo esto lo vamos a ir desarrollando. Yo creo que vamos a avanzar unos minutos más nomás para cerrar la idea, y esperamos
para la próxima posibilidad de seguir hablando. Después tú puedes ver este video las veces que tú quieras y los otros que están en el canal, que hablamos de esto y de otras cosas también, que apuntan hacia lo mismo. Romanos 8.1, vamos a leer Romanos 8.1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Si tú andas conforme a la carne, estás bajo condenación. Y bajo condenación y en la carne jamás vas a poder ser como Jesús. Sino conforme al Espíritu. Para los que andan conforme al Espíritu no hay ninguna condenación. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Esas son cosas maravillosas. Y también en el canal hemos hablado de esto. No podemos detenernos ahí, aunque quisiéramos, no podemos. Pero leamos esto. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Porque por cuanto los designios, dice el verso 7, de la carne son enemistad contra Dios. La carne es enemiga de Dios, querido. Así que no puede ser como Jesús en la carne. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. La carne resiste a Dios, no se sujeta a Dios. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque muchas personas tratan de ser como Jesús en sus propias fuerzas. Y cuando yo trato de forzar a la carne a ser como Jesús, estoy fortaleciendo la carne, estoy pidiéndole y llevándola al protagonismo, cuando Dios quiere que esta carne permanezca crucificada. Nosotros nos asociamos con Jesús desde el momento que hemos creído en Él. Nos asociamos para muerte por el bautismo y salimos con Él también resucitados a una nueva vida. Esa nueva vida, que es la vida en el Espíritu, es la que nos permitirá y nos llevará y nos transformará a la imagen de Jesús. No sigas forzando tu carne, olvídate de tu carne, pon tus ojos en Jesús. Mira lo que dice el 30 del verso 8. Y a los que predestinó, a estos también llamó. O sea, Dios a la creación, a los seres humanos, nos había dado un destino previo. Él concibió, ¿cierto?, que fuésemos de una manera, de una forma, con un carácter. Él eso dijo, así, yo quiero que sean como mi hijo, los voy a crear, y después nos crea para ser como Jesús, ¿cierto? Bueno, viene la caída, ahora viene la restauración, en el bautismo, ¿cierto? Nacimos de nuevo para Él, y ahora somos parte de su familia, y vamos a ser como un niño, va a ir creciendo a la imagen y a la estatura de Jesús. Para eso fuimos llamados. Entonces, lo que declara aquí Romanos 30 es muy importante. Y a los que antes predestinó, a esto también llamó, ¿cierto? Nos dio un destino y después nos llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Fíjate, Él en su sabiduría, en omnisciencia, todo lo sabe, sabía que nos iba a tener, ¿cierto?, que justificar, declararnos justos, imputarnos una justicia. Dios lo hace esto, el hombre no lo puede hacer. No podemos ser justos delante de Dios si ya somos pecadores. Entonces, Él también nos justificó. ¿Cómo lo hizo? Con su Hijo Jesucristo, ya lo sabemos. Ya los que justificó también los glorificó, es decir, lo que Él se propuso lo termina. Él nos glorifica. Entre la justificación y la glorificación hay un proceso que es el camino que se llama santificación.
Nosotros fuimos llamados a ser santos, fuimos llamados a ser como Jesús, ¿verdad? Bueno, podríamos tocar muchos textos más, pero no lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer la próxima vez. La próxima vez, si Dios lo permite, vamos a profundizar más. Pero quiero dejarte establecido esto. Con esto cierro la idea. Cierro la idea. Estamos ajustando la visión. Es muy importante que tú entiendas la visión, tengas claridad. Muy bien. El tema es así. Nuestra visión es Jesús. Fuimos llamados con un propósito. Dios nos llamó para ser como su Hijo Jesús, tener su imagen y semejanza. Estamos hablando de carácter, que son los frutos del Espíritu. Amor. Desde ahí, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, dominio propio. Los frutos del Espíritu. Fuimos llamados a ser como Jesús, a amar como Jesús, a vivir como Jesús. Su carácter. Ese es el propósito de Dios. Es parte de nuestra visión. Pero nuestra visión, a donde nuestros ojos deben estar puestos, es en Jesús. ¿Por qué es tan importante? Porque Dios nos llevará a ser como Jesús por medio de su Hijo. Jesús es el autor y consumador de la fe. Por eso dice Hebreos, puesto los ojos en Jesús. Esta carrera debe ser corrida, ¿cierto?, con los ojos puestos en Jesús. Hebreos 12. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Por qué es importante hacer eso? Porque la vida que tenemos es una vida en el Espíritu. Vivimos por medio del Espíritu. Y el Espíritu no se mueve cuando hay peso y pecado. Está constreñido, entristecido, paralizado, como tú quieras llamarlo. Por lo tanto, para correr esta carrera, ¿cierto?, para que sea efectivo, debemos despojarnos de todo peso y de pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué carrera es esta? ¿Hacia dónde estamos corriendo? Hacia el propósito eterno de Dios. Dios nos llamó, ¿cierto?, a ser como su Hijo, Jesús. Una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo se corre la carrera? Ahí está nuestra visión. Puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Nos despojamos de todo peso y pecado. Puesto los ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe. Y ahora sí, el último texto. Ahora sí. Yo sé que ustedes aman al Señor y tienen paciencia, pero no quiero abusar de ella por causa del tiempo y que hay otras cosas seguramente. 2 Corintios 3:16 dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Importantísimo. Somos libres. Aquí nadie tiene preso a nadie, ni esclavizado a nada. Nosotros voluntariamente queremos ser como Jesús. Voluntariamente lo hemos perdido todo. Voluntariamente hemos entregado todo para seguir a Jesús. Él es la perla de gran precio. Por eso vamos a Él con alegría. Voluntariamente sujetamos las cosas para saber cuál es la voluntad de Dios. Voluntariamente lo seguimos, es por amor. Él nos amó primero. Por tanto, dice la Escritura, el 3:18, ¿cierto?, de 2 Corintios. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo. ¿Qué miramos a cara descubierta como en un espejo? ¿Qué miramos? La gloria del Señor. ¿Te fijas? ¿Qué tenemos que mirar? Como en un espejo a cara descubierta. ¿Qué tenemos que mirar? La gloria del Señor. ¿A qué fuimos llamados? A tener comunión con su Hijo Jesucristo. ¿En qué consiste la vida? En que te conozcan a ti, conocer a Jesús, estar con Él, contemplarlo, mirarlo, mirar su gloria. ¿Qué dice la Escritura que pasa? Mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor,
somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿A qué imagen somos transformados? A la imagen de Jesús, a su imagen. ¿Cómo pasa esto? Estando cerca de Jesús, contemplándolo, mirando su gloria. ¿Y quién nos transforma? Dice así, somos transformados en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Quién lo hace en nosotros? Dios, por medio de su Espíritu, nos transforma. Por eso él dice, el que a los que justificó también los glorificó. Todo es gloria de Él. Todo es mérito de Él. Ninguno de nosotros nos vamos a poder poner delante de Él a decir, yo tengo mérito, yo lo logré. Nadie, querido, nadie puede. No controlamos nada. Dios tiene el control de todo. Nosotros lo único que tenemos que hacer es poner nuestros ojos en Jesús, permanecer en Él, observarlo, contemplarlo. Y ahí el Espíritu de Dios nos va transformando. Vamos abandonando las cosas, porque vemos, somos transformados, vamos viendo. Va saliendo de nosotros amor, va saliendo de nosotros paciencia. Es Dios. Si tú ves una transformación en un hombre que se ha entregado a Jesús, es por el mérito y la gloria de Dios. A nosotros nos corresponde perseverar y permanecer ahí, quedarnos en Jesús, porque lejos de Él no podemos hacer nada. Debemos estar pegados a Jesús, permanecer en Él, para que Dios nos transforme. No confíes en la carne. Por eso la Escritura dice que no debemos confiar en los hombres. Y se refiere a poner nuestra confianza en esta transformación. Nosotros le creemos a los hombres, sobre todo cuando nos hablan de la Escritura. Yo le creo a Sergio Franco, le creo a David, le creo a los hermanos, por supuesto, ¿cómo no les voy a creer? He visto su transformación, he visto que a pesar de ellos y ellos han visto que a pesar de mí hemos sido transformados. Y nos queda muchísimo, sí, pero el mérito es de Dios. Dios da el crecimiento. Lo importante es ¿quién da el crecimiento? Dios da el crecimiento. En el nombre de Jesús, pon tus ojos en Cristo. Obedécele, obedece por medio del Espíritu. Cada vez que vamos mirándolo, somos fortalecidos para obedecer. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y mi Padre le amará y nos manifestaremos a Él y haremos morada en Él. Es un proceso hermoso. La vida cristiana es un proceso hermoso. No somos perfectos ni buscamos perfeccionismo. No tiene que ver con seres humanos, tiene que ver con Dios. Dios hace en nosotros. Dios nos transforma. Pongamos nuestra confianza en Dios. Muchas gracias por tu paciencia. Muchas gracias por escuchar. Si quieres el audio, pídelo. El video lo puedes ver cuantas veces tú quieras. Estamos para servir, no solo a la congregación donde somos pastores, donde tenemos una responsabilidad. Voluntariamente muchos hermanos se han puesto bajo el cuidado nuestro, entendiendo que los vamos a llevar a Jesús, no para cuidar otras cosas. Pero estamos dispuestos a servir con mucha humildad a cualquier hermano que necesite recibir lo que nosotros tenemos. En el nombre de Jesús, quiero animarte, agradecerte, persevera en el Señor. Aunque son tiempos muy difíciles, son tiempos hermosos. Dios nos está acercando cada vez más a Él. Un abrazo, muchas gracias por tu paciencia y quiero orar contigo ahora en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias por tu Hijo Jesús y por tu iglesia que son uno. Gracias por cada hombre y mujer que ha declarado que Jesucristo es el Señor por medio de la revelación y la misericordia que tú has puesto en su vida. Gracias por amarnos tanto. Gracias porque tú cuidas de nosotros. Nuestra confianza y nuestra fe está en ti. Nuestra paz eres tú, Señor. Gracias. Gracias por esta vida que nos diste, por el Espíritu Santo. Gracias. Gracias por cada hermano que tiene tu Santo Espíritu, que forma parte de esta familia hermosa. Gracias porque confiamos en ti, que tú nos llevarás
a la estatura de tu Hijo, y tú lo que te propusiste lo harás. Gracias. Te bendecimos, te agradecemos, te honramos, te reconocemos, declaramos juntos como iglesia que Jesús es el Señor y que pronto vendrá a rescatarnos, a buscarnos. Gracias. Toca el corazón de los oyentes con tu palabra. Tu palabra es verdad. Tus palabras son espíritu y vida para nosotros. Vivifícanos en tu poder. Amén. En el nombre de Jesús, un beso para ti.